Las grandes empresas agrícolas están invirtiendo a día de hoy millones de euros en inteligencia artificial. O sea, compran algoritmos para predecir sus cosechas, automatizar sus procesos y, bueno, maximizar sus beneficios. Ujú. Pero resulta que todos esos algoritmos súper avanzados se están estrellando contra un muro invisible y, fíjate, sorprendentemente analógico: las notas de audio de WhatsApp. Totalmente. Es una paradoja brutal, y por eso en este análisis a fondo de hoy vamos a explorar esta intersección tan curiosa entre la agricultura de toda la vida y la tecnología punta. Exacto. Y para ello tenemos sobre la mesa unas fuentes de información muy reveladoras. Por un lado, un artículo analítico que se titula "De los hilos de información a la inteligencia artificial, la clave para desbloquear el próximo salto del agro". Ajá. Y por otro lado, lo acompaña una infografía conceptual que mapea exactamente cómo fluyen, o bueno, más bien, cómo se atascan los datos en una explotación agrícola moderna. Sí, porque menudos atascos se montan. Ya te digo. Y el objetivo central de nuestra charla de hoy es entender por qué esto de simplemente comprar tecnología a golpe de talonario pues no está funcionando. Y sobre todo, cuál es ese paso previo que todo el mundo parece estar ignorando. Pues mira, lo fascinante de esto es que si observas el mercado de cerca, el problema no radica en absoluto en una falta de tecnología. O sea, no es eso. Claro, la tecnología ya existe. Existe y es muy madura. Fíjate que tiene una potencia de cálculo asombrosa a día de hoy. Sin embargo, la barrera invisible contra la que chocan tantas explotaciones agrícolas es lo que el artículo llama la trampa de la digitalización. La trampa de la digitalización suena a concepto clave. Lo es. Existe una confusión generalizada, casi como un espejismo, diría yo, que hace creer a las empresas que por comprar licencias de software carísimas o por capturar un montón de datos de los sensores de los tractores, ya son automáticamente empresas modernas. Ujú. Y para nada es así. El verdadero desafío operativo hoy no es comprar herramientas nuevas, sino lograr que las herramientas que ya tienen se integren y hablen el mismo idioma. Y a ver, hay que reconocer que es súper fácil caer en esa trampa, porque la promesa de la IA aplicada al campo suena, vamos, a auténtica ciencia ficción. Ya te digo. Las fuentes que estamos manejando describen algoritmos que son capaces de proyectar flujos de fondos dinámicos. O sea, si lo pensamos bien, estamos hablando de cruzar el histórico meteorológico de los últimos 20 años, con previsiones a corto plazo. Y con imágenes de satélite también. Exacto, imágenes de satélite, precios de mercado en tiempo real, todo para predecir el rendimiento exacto de una cosecha antes siquiera de encender el tractor para plantar la semilla. Es una barbaridad. Suena a que el gestor de la finca se va a sentar en su oficina con una tableta y un café a ver cómo la inteligencia artificial toma las decisiones por él. Claro. O sea, esa es la utopía perfecta que venden los folletos de las tecnológicas. Ya, Pero cuando contrastas esa promesa dorada con la dura realidad del día a día en una explotación agraria real, pues el choque es monumental. me lo imagino. Por eso toda esta inversión millonaria no se traduce en un aumento real de la rentabilidad. La trampa de la digitalización consiste básicamente en acumular soluciones digitales inconexas. Vale, vamos a desgranar esto de las soluciones inconexas porque me parece vital. A ver, imagínate esto. El departamento técnico compra una aplicación súper moderna para el móvil. Administración contrata un programa de contabilidad en la nube distinto. Ujú. Y ventas usa una plataforma completamente diferente. Esta fragmentación provoca un fenómeno devastador en la gerencia, que es la fatiga de decisión. Ya. ¿Y cómo se manifiesta exactamente esa fatiga en el día a día? Porque el término suena muy técnico o muy clínico, pero intuyo que la realidad en la oficina debe ser bastante más caótica, ¿no? Se manifiesta en lo que yo llamo un embudo humano. O sea, si los sistemas informáticos no se comunican de forma natural mediante integraciones automáticas, al final los datos acaban embotellados. Claro, alguien tiene que ordenarlos. Exacto. Y al final toda esa información fragmentada tiene que pasar por el cerebro de una sola persona para que cobre sentido. El administrador o el gerente se convierte en un cuello de botella brutal. Tiene que estar mirando 3 pantallas a la vez. Tal cual, tienen que mirar 3 pantallas distintas para tomar una sola decisión sobre si comprar o no fertilizante. Esto genera un estrés operativo inmenso, pero es que además tiene un efecto secundario muy tóxico. ¿Cuál? Impide por completo que se cree una verdadera cultura de equipo. Como los datos están aislados en sus respectivas aplicaciones, nadie más en la empresa tiene la visión completa del negocio.
O sea que solo el gerente que junta todo a mano en un Excel sabe lo que está pasando realmente. Eso es, y a veces ni siquiera él lo sabe a ciencia cierta. Es que escuchar todo esto me hace pensar inevitablemente en una analogía. Es como intentar ponerle el motor híbrido de un coche de Fórmula 1 a un carro de madera que tiene las ruedas cuadradas. Esa comparación es buenísima. O sea, el motor que hemos comprado, que en este caso sería la inteligencia artificial, pues es una maravilla absoluta de la ingeniería. Tiene una potencia brutal. Totalmente. Pero da exactamente igual cuánto aceleremos. El vehículo en su conjunto no va a avanzar ni un centímetro, porque toda esa potencia se va a disipar en vibraciones. Los ejes de madera se van a partir y la estructura va a colapsar. Claro. La base organizativa de la empresa simplemente no está preparada para soportar ese nivel de sofisticación técnica. Es que es una imagen visual perfecta que ilustra el problema estructural. La tecnología por sí sola no genera movimiento si los cimientos de la empresa son defectuosos. Ajá. Y si queremos que nuestra audiencia visualice qué aspecto tienen exactamente esas ruedas cuadradas en el contexto de una empresa agraria moderna, la infografía que acompaña el artículo lo dibuja muy bien. Sí. Describe toda esta situación caótica como el archipiélago de archivos. Me encanta ese término. Vamos a detallar un poco esa imagen porque creo que es clave para entender el problema. El material divide la empresa en 3 dimensiones esenciales: la dimensión agronómica, la económica y la estructural. Eso es. Y visualmente, fíjate que la infografía nos presenta 3 grandes estructuras físicas. Son como 3 silos enormes de estos de chapa metálica que se ven en el campo para guardar el grano, pero aquí almacenan información. Ujú. El primer silo tiene el icono de una hoja verde que representa todo el departamento de producción. El segundo silo muestra el símbolo del dinero, englobando toda la administración. Y el tercer silo tiene un apretón de manos simbolizando el área comercial. Y fíjate que el detalle más revelador de esa ilustración no son los enormes silos en sí, sino lo que hay tirado por el suelo en la base de esas estructuras. Sí, es verdad. Gráficamente se representa ese caos operativo del que hablábamos. Hay montones de hojas sueltas, archivos de cálculo desperdigados por la pantalla, notas adhesivas y un montón de iconos de aplicaciones de mensajería. Un follón, básicamente. Un cacao espectacular. Todo está esparcido y totalmente desconectado. Es la representación visual perfecta de la realidad diaria de estas empresas. Exacto. El análisis detalla esa realidad con una precisión que estoy segura de que a más de uno de los que nos escuchan le va a resultar muy familiar. Seguro que sí. Nos explica que en una misma explotación coexisten realidades paralelas. Por un lado, tienes la típica hoja de cálculo guardada en local, en el ordenador del administrador, donde apuntan religiosamente todos los costes de los fertilizantes. El famoso Excel de toda la vida. Ese. Y por otro lado hay un documento compartido en la nube donde el asesor técnico registra las labores que ha hecho en el campo ese día. Y para rematar la jugada, pues hay un grupo de WhatsApp de la empresa que está absolutamente saturado. Lleno de audios larguísimos. Lleno de notas de audio kilométricas, con los informes de inventario que manda el encargado del almacén desde el tractor. Cada dimensión ha buscado su propia solución digital para sobrevivir, pero ninguna de esas 3 vías se cruza jamás de forma automática. O sea, viven en islas separadas. Pero a ver, me surge una duda aquí, o quiero hacer de abogado del diablo. Si el encargado del almacén está mandando informes por notas de audio desde su smartphone de última generación y el ingeniero técnico sube reportes a la nube con una tableta, Ajá. técnicamente ya no están usando papel y bolígrafo, ya usan herramientas digitales. ¿Acaso eso no significa que el campo a efectos prácticos ya está digitalizado? Pues mira, esa es precisamente la gran ilusión óptica de la que advierte el texto. Es crucial separar ambos conceptos. Utilizar un canal digital como un móvil o una app para enviar información no es en absoluto lo mismo que tener datos integrados. ¿Vale? Lo que han hecho muchísimas empresas del sector no es digitalizar sus procesos para hacerlos más inteligentes. Simplemente han mudado el desorden analógico que tenían al mundo digital. Han pasado de tener papeles tirados por la mesa a tener PDFs tirados por el escritorio de Windows. Madre mía. ¿Y por qué esa diferencia es tan determinante a la hora de querer implementar tecnología avanzada? Porque cambia por completo la naturaleza del dato. Piensa en ese audio de WhatsApp donde un operario dice con el ruido del tractor de fondo: «Oye, que nos quedan 100 litros de fertilizante en la nave 2». Vale. Esa información está completamente muerta para un sistema informático relacional. Es lo que en programación llamamos un dato no estructurado.
Una IA estándar de gestión no puede entrar a tu grupo de WhatsApp de la empresa, escuchar ese audio, entender el acento del operario, extraer la cantidad exacta y restarla automáticamente de la columna de gastos del Excel del administrador. Claro, no tiene la capacidad de hacer esa conexión humana. Para nada. Tener datos digitales desperdigados en 1000 formatos incompatibles es, a efectos prácticos para un algoritmo de IA, tan inútil como tenerlos apuntados a boli en una servilleta de papel en el bar del pueblo. Y aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque si ya hemos establecido que este es el nivel de caos habitual, este archipiélago donde la hoja de cálculo no se habla con la nube y la nube ignora los audios del móvil, ¿qué ocurre exactamente cuando una de estas empresas tecnológicas llega, te vende una licencia de inteligencia artificial de 20.000 euros y se conecta a esta montaña de datos esperando que haga magia? Pues lo que ocurre es un colapso sistémico garantizado. O sea, hay que entender cómo funciona realmente esta tecnología por debajo. La inteligencia artificial se alimenta pura y exclusivamente de datos. Vale. Pero hay una falsedad tremenda en cierto marketing tecnológico que sugiere que la IA es como una especie de oficinista mágico que va a aterrizar en tu empresa y te va a ordenar el caos organizativo. Que va a limpiar la casa por ti. Exacto. Y la realidad técnica es que la IA no hace milagros. No deduce qué quiso decir el encargado del almacén cuando mandó un audio cortado. Por su propia arquitectura, las redes neuronales exigen que la información ya esté normalizada, limpia y superestructurada de antemano. El análisis proporciona un ejemplo sobre la nomenclatura que me parece brillante por lo cotidiano que es. Sí, el de las parcelas. Eso es. Imaginemos que se alimenta esa IA recién comprada con la información de las 3 fuentes que mencionamos antes. En el primer documento, el tractorista apuntó que estuvo arando en la parcela 4. Vale. En el registro de la nube, el ingeniero técnico anotó el tratamiento de plagas para la 4. Ajá. Y en el programa de contabilidad, el administrador registró el pago del seguro agrario de la finca 4. Un ser humano, aplicando el sentido común, sabe perfectamente que los 3 están hablando del mismo trozo de tierra. Evidentemente. Pero ¿cómo procesa esto la IA si nadie le ha explicado el contexto? Pues para la IA, que no tiene ese contexto humano ni reglas de sinonimia previas, estos son 3 terrenos completamente diferentes. O sea, son independientes. Al no haber estandarización, el algoritmo no limpia la información, simplemente se traga esos datos erróneos como si fueran verdades absolutas. Entonces el sistema no solo no arregla el problema, sino que lo multiplica. Exactamente. Va a potenciar el desorden original a una escala masiva. O sea, va a procesar toda la contabilidad asumiendo que la empresa posee 3 parcelas distintas en lugar de una sola. Menudo agujero en los presupuestos. Claro. Como resultado, va a arrojar indicadores totalmente distorsionados sobre, por ejemplo, cuál es tu coste real por hectárea. O lo que es muchísimo más peligroso, si el sistema tiene permisos para hacer compras automáticas. Uy. Puede empezar a tomar malas decisiones a una velocidad de vértigo basándose en esas premisas falsas, como encargar el triple de fertilizante del que realmente necesitas. O sea, es como si metiéramos a un piloto de rally con los ojos completamente vendados en el coche. Ajá. Y en lugar de tener un solo copiloto profesional, le ponemos a 3 personas diferentes. Y los 3 le están gritando indicaciones contradictorias al mismo tiempo, usando nombres de curvas que se acaban de inventar. Menudo estrés. El piloto, que en esta metáfora representa a la inteligencia artificial, tiene unos reflejos espectaculares, procesa todo en milisegundos y gira el volante al instante. Pero el accidente es inevitable desde el primer segundo, porque las directrices que recibe son pura basura. Esa analogía captura perfectamente la mecánica de este fracaso, porque tomar decisiones súper rápidas, basadas en datos erróneos, lo único que hace es acelerar el desastre. Totalmente. Pero lo más revelador de este material es cómo esta falta de coherencia no solo rompe los modelos matemáticos en un entorno teórico, sino cómo paraliza físicamente las operaciones reales a pie de campo. O sea, hay que aterrizar esta frustración operativa. ¿Y tanto? Hay una premisa en el texto que es lapidaria. Dice, la IA necesita datos limpios, no más aplicaciones. La innovación en el campo no pasa por añadir 6 apps nuevas con botoncitos de colores a la pantalla del móvil de los empleados. Eso, en un entorno que ya está desorganizado, solo añade más ruido y fricción. Y el texto detalla esa parálisis con 2 ejemplos prácticos que resultan dolorosamente reales. El primero tiene que ver con algo tan básico como el inventario, el stock que hay en el almacén. Sí, el ejemplo del gasoil. Exacto.
Supongamos que se invierte en un modelo predictivo que promete analizar los mercados y decirte exactamente cuándo es el momento óptimo para comprar suministros y ahorrar mucho dinero. La teoría suena fantástica. ¿A quién no le gustaría tener eso? Claro, te venden el futuro. Pero en la práctica, de nada sirve instalar ese software si en esa granja el equipo tarda 3 días enteros en cruzar correos, hacer llamadas y tener que ir físicamente a contar los bidones para consolidar el inventario de gasoil. Y todo porque un Excel no se actualizó. Simplemente porque el Excel de control no se guardó el martes pasado. El modelo predictivo más caro y sofisticado del mundo es completamente ciego ante el futuro si la empresa ni siquiera es capaz de saber con certeza cuánto gasoil hay en su propio tanque hoy. Es que es tal cual. Y el segundo ejemplo, que es el agronómico, demuestra que el impacto de esto afecta directamente a la calidad de la tierra. Cuéntame. A ver, se habla muchísimo de implementar algoritmos de última generación para la fertilización variable. Esto significa que los tractores guiados por IA aplican cantidades distintas de nutrientes dependiendo de la necesidad exacta de cada metro cuadrado de la parcela. Suena súper eficiente, la verdad. Lo es. Maximiza el rendimiento una barbaridad. Pero este despliegue tecnológico no sirve de nada si resulta que los mapas de rendimiento de las cosechas de los últimos 3 años, que son la base para que la IA aprenda, están guardados en un formato incompatible. Madre mía. O lo que es peor, que suele pasar mucho, están atrapados en el disco duro de un ordenador portátil antiguo que tiene el técnico en su casa y que ni siquiera está conectado a la red central de la empresa. Un clásico. Claro, la maquinaria está preparada, el algoritmo está bien configurado, pero la materia prima, que es el dato histórico fiable, sencillamente no existe o no está accesible. Si sabemos que forzar un software caro sobre una base organizativa rota garantiza el fracaso absoluto y la frustración de todo el equipo, la pregunta lógica aquí es ¿por qué las empresas siguen comprando la tecnología antes de arreglar su base de datos? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo se adopta la tecnología, nos damos cuenta de que pasa porque arreglar la base implica enfrentarse a la cultura organizativa de la empresa. Y eso duele. Claro, y eso siempre es mucho más difícil y más incómodo que simplemente firmar un cheque grande por un software nuevo y esperar que el programa lo solucione todo. Ya. Informáticos para que todo quede más bonito. Es el peaje obligatorio, el requisito indispensable para poder automatizar algo de forma fiable. Queda meridianamente claro que el caos administrativo es el cuello de botella real. Así que vamos a abordar la solución pragmática que proponen los autores. Vamos a ello. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Y cómo se construyen exactamente esos cimientos estructurales para que la IA pueda funcionar? Pues para entender la solución, volvemos un momento a la infografía. La parte inferior de la imagen nos muestra visualmente la transición que tiene que ocurrir en la empresa. Sí, hay como un flujo. Exacto. Es un flujo continuo de izquierda a derecha. Comienza con ese icono que representa la información dispersa del archipiélago del que hablábamos. De ahí, a través de un proceso de estandarización, se pasa a un estado de datos integrados que aparece dibujado con unos nodos conectados en red. Y son precisamente esos datos limpios los que finalmente alimentan a la inteligencia artificial, que fíjate que está ilustrada como un cerebro brillante. Sí. Ahora sí que puede procesar la información, y el resultado final desemboca en decisiones, mejores resultados reales, que se representa con unos paneles de análisis súper claros. Y para lograr ese viaje, desde el caos absoluto hasta la claridad predictiva, el artículo detalla 3 pasos estructurales fundamentales y dejan muy claro que no son opcionales. El primero de ellos es posiblemente el más exigente a nivel humano, que es estandarizar la carga de datos. Sin duda es el más duro. Esto significa definir de una vez por todas y sin excusas un único idioma organizativo para toda la empresa. Hay que sentarse en una mesa y unificar las taxonomías. Definir cómo se van a llamar las parcelas, cómo se va a catalogar cada insumo que se compra y cómo se va a clasificar cada labor agrícola. Exacto. Porque si explicamos el mecanismo técnico detrás de esto, la estandarización es lo que permite que las bases de datos relacionales funcionen de verdad. Claro. Si obligas a que todo el mundo use el mismo menú desplegable en la aplicación para registrar una tarea, en lugar de dejar que escriban texto libre, pues el algoritmo ya no tiene que adivinar nada. Adiós a lote 4 y finca 4. Exacto. La IA ya sabe que el código numérico de la parcela coincide con el código del gasto y puede empezar a cruzar variables de forma segura. El segundo paso estructural que exigen es centralizar en un solo lugar. Y aquí el análisis es bastante tajante, la verdad.
implica la muerte definitiva de la hoja de cálculo local. Totalmente de acuerdo. Hay que erradicar para siempre esa costumbre tan nuestra de guardar archivos en el escritorio de Windows con nombres kilométricos tipo presupuesto campaña 2526 v2 final definitivo.xlsx. Es que me río porque es verdad. Esa forma de trabajar es la antítesis de la integración. Tener archivos locales significa tener verdades paralelas compitiendo dentro de la misma empresa. Y eso es un peligro. Por eso la migración hacia plataformas en la nube tipo Google Drive o un ERP central no es una cuestión de ir a la moda. Es una necesidad técnica crítica. Necesitas un entorno donde el dato se introduzca una única vez, se actualice en tiempo real y ya quede disponible para que la IA lo consulte. Y el tercer paso, que a mí personalmente me parece un cambio de paradigma radical, es valorar el registro de los datos. Este es vital. Consiste en que absolutamente toda la plantilla entienda que introducir la información de forma limpia en el sistema no es una tarea administrativa pesada. No es ese trabajo aburrido que dejas para hacer deprisa y corriendo el viernes a última hora. Para nada. Todo lo contrario, es la extracción de la materia prima, es el combustible indispensable que hace funcionar el motor del negocio. Si la calidad del dato falla en el origen cuando lo tecleas, toda la estructura ejecutiva y la IA operan completamente a ciegas. Y esto supone un choque cultural inmenso en sectores tan tradicionales como el agro. Históricamente siempre se ha valorado muchísimo más el trabajo físico, estar subido al tractor y sudando la camiseta, que estar frente a una pantalla uniendo datos. Claro, el papeleo siempre ha sido secundario. Igual. Viéndolo así, fíjate que toda esta reestructuración me recuerda mucho a la gestión de un restaurante de alta cocina. A ver, cuéntame. Imagina que pasamos por estos 3 pasos. Es como dejar de tener a 5 cocineros excepcionales, pero que cada uno esconde celosamente sus propias recetas, compran ingredientes por su cuenta y ni siquiera se hablan entre ellos. Menudo desastre de restaurante sería ese. Pues pasamos de eso a tener una única cocina central perfectamente coordinada. Una cocina con un menú estandarizado, donde todos los cocineros saben en qué cajón está cada ingrediente y qué plato hay que emplatar a continuación. Solo cuando tienes esa cocina central funcionando con una precisión milimétrica, entonces sí tiene sentido plantearse comprar un robot de cocina futurista de 10.000 euros que automatice el proceso. Antes, no. Es un símil fantástico. Al final, si destilamos el mensaje central de las fuentes que hemos traído hoy, nos encontramos ante una verdadera lección de humildad frente a la tecnología. Sí. O sea, la innovación real y profunda en el sector agrario de hoy no pasa por perder meses debatiendo qué modelo de dron o qué IA superavanzada se va a contratar el año que viene. Ni de broma. La verdadera revolución está en mirar con ojo crítico las pantallas que ya usamos hoy y poner orden de una vez. Y existen metodologías súper probadas para unificar esos datos y visualizarlos en un solo panel. Ese esfuerzo previo, que requiere mucha más voluntad humana que presupuesto, es la única salida a la trampa de la digitalización. Y francamente la única forma de estar preparados para lo que viene con la inteligencia artificial. Como decíamos antes con nuestra analogía, ningún piloto, por muy bueno que sea, va a ganar un rally si se niega a quitarle las vendas de los ojos a sus copilotos. Es que todo, absolutamente todo, empieza por asentar los cimientos de la información. Totalmente. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final para quienes nos escuchan y que está inspirada en lo que hemos analizado hoy en este espacio. Adelante. Si asumimos, como bien explica la mecánica de estos algoritmos, que la inteligencia artificial actúa esencialmente como un espejo que solo aprende, asimila y refleja la calidad exacta de lo que le damos de comer. Al mirar fríamente el estado actual de esos archivos de cálculo inconexos, de esos audios de WhatsApp perdidos llenos de urgencias y de esos documentos duplicados con versiones contradictorias, la pregunta es, ¿qué le estarían enseñando exactamente esos datos caóticos a una inteligencia artificial sobre la forma en que verdaderamente se gestiona ese negocio? Qué buena pregunta. Es una invitación obligada a la autocrítica antes de dar el próximo gran salto tecnológico.